Buenas, profesor y compañeros, espero que se encuentren bien. A continuación, mi parte del video exposición. ¿Qué es el principio de dignidad humana y cuál es su importancia e implicaciones? Bueno, es un conjunto de instituciones que velan la dignidad, la libertad e igualdad humana que se debe reconocer por los ordenamientos jurídicos. Es el respeto hacia la dignidad, asimismo a los valores que son respetados por igualdad hacia toda persona, sin discriminación alguna, sin importar el estatus social, color de piel, género o nacionalidad. La importancia es que hace valer los derechos de igualdad, justicia, aplica las leyes lo mejor posible para equivaler las injusticias conforme a las leyes y la libertad que es garantizada, no obstante, es delimitada cuando es requerido. Sin embargo, se aplican los valores de la dignidad de cada persona al ser respetados de manera honesta. Se reconocen los derechos donde sea por el hecho de ser un ser humano, que se deriva por la dignidad inherente a la persona. Las implicaciones son que no se respeten los valores de la dignidad humana desde su igualdad, que no se garanticen los derechos fundamentales hacia un ser humano y que las leyes no sean aplicadas. Haga una breve explicación del contenido de la película Las tortugas también vuelan. Una realidad cruda de lo que tuvieron que vivir las personas durante guerras, donde niños se quedan sin padres y por ello alguien debe hacerse cargo de ellos. En este caso lo hace Satélite, un adolescente que los manda a trabajar con minas para obtener algo de dinero en un pueblo alejado de la ciudad y donde buscan sobrevivir a la presunta guerra. Por otro lado está el adolescente manco, que tiene a su hermana y a un niño a cargo. La niña no soporta la situación y decide ahogarse con el niño y dejar a su hermano manco. Los adultos viven pendientes de las noticias para saber del mundo lo que sucede con respecto a la guerra. Exponga de modo justificado cuál es su criterio en cuanto al respeto del principio de dignidad humana en la situación que se vivencia en la película. Según mi criterio, en la película mencionada no hay concepto de dignidad humana, ya que se violan los derechos fundamentales al estar en una situación de guerra, donde los recursos como el agua y comida son muy escasos, y los derechos que tienen es la libertad. Pero, ¿a qué costo? Puede que en cualquier momento ya no tengan ni el derecho de la vida. La mayoría de los derechos se ven violentados por la situación que no es agradable para ninguna persona en la película. Entonces la dignidad humana no se garantiza en su totalidad. Explique cuál es la importancia al respecto del principio de dignidad humana en el ejercicio de la función policial. La importancia es que conforme la ley se hace valer la dignidad humana de una persona, la función policial vela por la integridad ciudadana. La policía genera su función dentro del marco de la ley conforme a la dignidad humana que por medio de instituciones en el sistema democrático busca operar. Las fuerzas especialistas en proteger a los ciudadanos buscan cumplir el ordenamiento jurídico de las leyes expuestas. Se cumplen los derechos humanos que al mismo tiempo se implementan los derechos fundamentales por el mero hecho de existir. Dicho así, la dignidad humana se está respetando. La policía se encarga de valer los derechos humanos de la mejor manera posible. Los códigos son aplicados en los casos que los requieren, ya sea por la policía u otra entidad del mismo ámbito. La dignidad humana se hace valer por los derechos y función policial busca aplicarlos en la ciudadanía sin violentar la integridad de la persona. Conforme el estudio del contenido de la resolución de número 1739-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, identifique y explique 3 principios del debido proceso e indique qué importancia tienen en el ejercicio de la función policial. Derecho a la defensa, un derecho que tiene toda persona que se ve envuelto en un proceso judicial. Tiene derecho a una defensa, ya sea de una persona de confianza o que el Estado se lo sea. Sin embargo, toda persona puede pedir su defensa. La importancia de la función policial es que cumple los derechos fundamentales hacia el imputado para valer su integridad como persona. Imputación, derecho a una formal acusación que se debe cumplir en el proceso que el juez dice. El imputado tiene derecho a guardar silencio durante el interrogatorio, hasta tener a un abogado a su disposición y negarse a su declaración. La función policial es que no debe presionar al imputado y no tiene el poder de tener tratos crueles hacia el imputado o intimidar. La función policial cumple los derechos fundamentales del imputado.
El principio de intimación, de acuerdo con la Sala Constitucional, es el que da lugar al derecho de todo imputado a ser instruido de cargos, es decir, puesto en conocimiento de la acusación desde el primer momento, incluso antes de la iniciación del proceso contra él. Derecho contra él, por ejemplo, por parte del ministro público. Es obligación de todas las autoridades que intervienen en el proceso del juez principalmente instruir de cargos y advertir de sus derechos constitucionales a todo imputado mediante una relación oportuna, expresa, precisa y clara, y circunstanciada de los hechos y sus consecuencias legales, y eso solo puede lograrse plenamente en presencia personal del mismo reo con su defensor. La función policial es importante para todos estos casos, ya que son de gran relevancia, ya que sin su función no se podría llegar a tribunales si los oficiales no cumplieran con su parte en las investigaciones para poder llevar el proceso de forma judicial ante la Corte, siempre y cuando velando por los derechos de todos los ciudadanos sin abusar de su autoridad. Muchas gracias.